días, nosotros somos el grupo número 9 y vamos a desarrollar el tema número 8, que es el diseño de cuadrado latino. Mi grupo está conformado por el ingeniero José Alberto Rivero, mi persona, Roslyn Faría. Para el desarrollo de nuestra investigación se tiene el siguiente contenido. Tenemos introducción del diseño de cuadrado latino, bases teóricas del diseño de cuadrado latino, premisas del diseño de cuadrado latino, suposiciones del diseño, modelo matemático lineal, suma de los cuadrados del modelo lineal, tabla de análisis de la varianza, desarrollo de la investigación y las conclusiones. Para dar inicio, podemos indicar que en la actualidad la estadística ha facilitado el desarrollo de nuevas formas de validar el conocimiento científico a través de las técnicas de modelado, arreglos de datos, diseños de experimentos y nuevas técnicas de prueba. El cuadrado latino es uno de estos diseños estadísticos que te permiten organizar los datos. Si el cuadrado es de orden pequeño, de orden 2, 3 o 4, este va a afectar los grados de libertad experimental y no se pueden realizar los análisis, y para lograrlo se deben usar nuevas técnicas. Además, la idea básica del cuadrado latino es la fracción, es decir, seleccionar una parte del diseño y bajo ciertas hipótesis generar los factores que se requieren. Además, se requieren unidades experimentales para su realización. Con el método estadístico del cuadrado latino se pueden realizar estudios experimentales que te permiten validar a través del sistema de inyección de diluente para una macoide cruz extrapesado. Como bases teóricas, los cuadrados latinos han sido estudiados durante siglos. Su origen se remonta por lo menos alrededor de los años 1000, en que las comunidades árabes e indias lo utilizaban como amuleto o talismanes. Aquí se puede visualizar cómo eran los cuadrados latinos para esa época. Asimismo, el filósofo romano utilizó estos métodos indicando a través de un cuadrado latino de orden 4, donde utilizó los símbolos de fuego, aire, agua o tierra, donde él quería demostrarle al mundo cómo eran los números combinados. El nombre de cuadrado latino se originó con Leonard Euler para el año de 1779, que estaba interesado en dar solución a un problema de 36 oficiales. Este ejemplo consistía en que esos 36 oficiales con 6 regímenes diferentes para un cuadrado de orden 6, esos oficiales no coincidieran, dos oficiales del mismo régimen y de ese grado en cada fila y en cada columna, o sea que fueran diferentes, eso no coincida. Asimismo, Euler utilizó las letras del latín y del griego como elementos de tales que infirió a los cuadrados grecos latinos, también conocidos como los cuadrados latinos ortogonales. El cuadrado latino es una matriz de n por n elementos, donde el símbolo principal debe aparecer en cada fila y en cada columna. Además, podemos hacer inferencia al juego Sudoku, que tiene como base principal un cuadrado latino. Se introdujo en el texto en el año de 1979 por el arquitecto francés Howard Grant, pero es para 1984 que sale al mercado. Pero su popularidad a nivel mundial fue para el año 2004. Este pasatiempo tiene como base principal rellenar las celdas vacías con un número, es decir, que cada número debe ir en cada fila, columna o celda, donde los números deben ir del 1 al 9 sin que esto se repita. Para la construcción de un cuadrado latino se tienen los siguientes puntos. Como punto número 1, el modelo de cuadrado latino es un diseño compuesto de celdas aleatorias incompletas, cuya estructura está compuesta de un factor principal y dos factores de control. Como punto número 2, el diseño de cuadrado latino reduce el número de niveles experimentales. Por ejemplo, si el número de niveles es igual a 3, entonces se tiene que n elevado a 3 va a dar un total de 27 observaciones. Con el método cuadrado latino, el número de pruebas o observaciones experimentales se reducirían, llevando n a la 2. Es decir, como ejemplo, si se tiene 3 elevado a la 2 va a dar un total de 9 observaciones. Esto significa que el factor de tratamiento se aplicaría solo una vez por celda. Como punto número 3, los modelos de diseño latino son apropiados cuando es necesario controlar dos fuentes de variabilidad. Como punto número 4, el número de niveles del factor principal tiene que coincidir con el número de niveles con cada una de las dos variables del factor de control.
Aquí podemos visualizar cómo es la matriz de un cuadrado latino. Para la construcción del diseño de un cuadrado latino se infieren las siguientes premisas. Como punto número 1, cada celda debe hacer referencia a un solo tratamiento, de manera que cada tratamiento debe aparecer solo una vez y con cada uno de los dos factores de control. Los errores deben ser independientes. Tienen que existir como mínimo 3 fuentes de variabilidad distintas. Los errores deben estar normalmente distribuidos con una media igual a 0 y variancias constantes de los diferentes niveles de un factor. Punto número 5. Debe existir homogeneidad de las varianzas entre los tratamientos. Punto número 6. El modelo matemático debe ser lineal, incluyendo los factores adictivos. Punto número 7. El factor principal y los factores de control deben tener el mismo número de niveles. Para el diseño experimental de un cuadrado latino se tienen las siguientes suposiciones. Como punto número 1, el propósito del factor principal y los factores de control es la eliminación de las alteraciones de los resultados, mediante una reducción de los errores experimentales. Como punto número 2, se selecciona una parte del diseño completo y bajo ciertas hipótesis generales para estimar los efectos que interesan. Como punto número 3, se elige arbitrariamente un cuadrado latino disponible y se asigna aleatoriamente el orden de las filas y de las columnas. Y como punto número 4, no debe hacer interacción entre los factores. Este debe ser independiente. Aquí podemos visualizar el modelo matemático lineal. Aquí infieren todos los factores que intervienen para la construcción de un cuadrado latino. Se tiene la media general, los efectos de la fila, los efectos de las columnas, los efectos del tratamiento, los efectos de las pruebas de observaciones y los efectos de las variables independientes. Para la construcción de un cuadrado latino se tienen las siguientes ecuaciones. Tenemos la suma de los cuadrados del modelo lineal. Como punto número 1, la suma de los cuadrados totales, que es la sumatoria de todos los factores que intervienen para la construcción de un cuadrado latino elevado a las 2, menos los factores que intervienen para la construcción del cuadrado latino elevado a las 2, entre el número de observaciones elevado a las 2. Este dato va a ser constante para todos los cálculos. Como punto número 2, la suma de los cuadrados de la fila. Aquí infieren la sumatoria de todos los factores que intervienen en las filas, elevado a la 2, entre el número de observaciones, menos la constante que le había indicado, que es la sumatoria de todos los factores que intervienen para la construcción de un cuadrado latino elevado a la 2, entre el número de observaciones elevado a la 2. Tenemos la suma de los cuadrados de la columna, que es la sumatoria de todos los factores que intervienen en la columna, elevado a la 2, entre el número de observaciones, menos la constante. Tenemos la suma de los cuadrados de las letras latinas, que es la sumatoria que infieren todos los efectos de los tratamientos elevado a la 2 entre el número de observaciones, menos todos los factores que intervienen para la construcción del cuadrado latino elevado a la 2 entre el número de observaciones. Como punto número 5, la suma de los cuadrados de los residuos, que es igual a la suma de los cuadrados totales menos la suma de los cuadrados de las filas, menos la suma de los cuadrados de las columnas y menos la suma de los cuadrados de las letras. Tenemos la tabla de análisis de la varianza. En esta tabla se puede visualizar la fuente de variación de todos los factores que intervienen, los efectos de la fila, de las columnas, de las letras, de los residuos y los efectos de variación total. Tenemos la suma de los cuadrados, que son las ecuaciones ya descritas anteriormente. Tenemos los grados de libertad, que estos van a variar solamente para la fuente de variación de los residuos y la fuente de variación total. Para las fuentes de la variación de las filas y las columnas y las letras se calcula igual, que es el número de observaciones menos 1. Los grados de libertad para la fuente de variación de los residuos es el número de observaciones menos 1 por el número de observaciones menos 2. Tenemos los grados de libertad de la fuente de variación total, que es el número de observaciones elevado a la 2 menos 1. Los cuadrados medios, que es el cálculo que se realiza entre la suma de los cuadrados entre los grados de libertad de todos los factores, de todas las fuentes de variación. F', que es el cálculo que se realiza de los cuadrados medios entre los resultados de los cuadrados medios del residuo para los efectos de las filas, columnas y letras. Como escenario de nuestra investigación se tiene la macolla de 30 pozos de cruces trapezados. Para nuestra investigación solamente tomamos 3 pozos de esa macolla.
Todos los pozos poseen diseño mecánico. Se tiene tasa de inyección de diluente. Todos los pozos presentan trayectorias distintas. Todos presentan variadores de frecuencia. Se les realizan pruebas a los pozos con la tasa de inyección. Para dar continuidad con la exposición, ahora lo dejo con mi compañero José Alberto.